Hola queridos amigos y hermanos, es una alegría y un privilegio estar una vez más con ustedes, una semana más de estudio de la Biblia y el repaso de la lección de la escuela sabática, así que sean todos ustedes bienvenidos a una semana más de estudio. Voy a dar la bienvenida también a Ronald, que está con nosotros esta vez, acompañándonos para comentar esta semana en el estudio de la lección de la escuela sabática. ¿Cómo estás, Ronald? Bien contento y alegre por continuar y estaremos hablando algo interesante. Dice confianza solamente en Cristo. Así que aprovechemos para sacar lecciones espirituales para nuestra vida. Amén. Bien, así que antes de comenzar en sí de lleno con el estudio de esta semana, vamos a hacer una oración. Ahí donde están, les invito a que inclinen sus rostros para orar. Oremos. Nuestro bendito Señor y Padre que estás en los altos cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tus promesas, Señor, que estás dispuesto a cumplir en nuestra vida. Te pido, Padre, que a través de este estudio consigamos ver el propósito que tienes para nosotros. Nos muestres, Señor, a Cristo y viendo la hermosura de su carácter, Señor, seamos transformados. Acompáñanos a través de este estudio, que tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestro corazón y con esas, y impresionando nuestro corazón de esa manera, Señor, nosotros seamos conducidos hasta delante de ti. Acompáñanos, no solamente a nosotros, sino también con aquellas personas que nos están escuchando, y que tu palabra, Señor, sea como ese bálsamo para nuestra vida. Agradecidos oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos al texto. Ahora vamos a estudiar Filipenses capítulo número 3, porque la semana pasada concluimos con el capítulo 2, que hablaba del servicio, de la entrega, de la humildad y de ese, bueno, teniendo como base el esvaciamiento de Cristo. Ahora, Pablo y nosotros debemos entender una cosa: las cartas en, en su estructura original no estaba dividido por capítulos, así que era una carta completa. Y lo que nosotros podemos encontrar a la mitad de la carta era simplemente lo que continuaba de la parte de atrás, de la parte anterior. Así que el capítulo número 3 simplemente es una continuación de lo que ya Pablo ha estado hablando en los primeros dos capítulos. Así que eso es necesario e importante conocer. Y lo que vamos a hablar en esta semana, ya como lo mencionó Ronald, va a ser confianza solamente en Cristo. Y a mí me llamó mucho la atención los versículos que colocó la lección como textos para memorizar. Filipenses capítulo 3 versículos 10 y 11, que voy a dar lectura. Dice así, y yo encontré estos textos, sí, muy impresionantes. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Qué palabras tan impresionantes, hasta dramáticas podemos pensar, porque para Pablo decir estas cosas es porque él llegó a tal punto de su relación con Cristo que él ni se sentía superior a nadie, pero tampoco se sentía perdido o desamparado. Él entendía muy bien lo que estaba viviendo y eso me llamó mucho la atención. Así que en esta semana vamos a hablar básicamente la idea soteriológica de Pablo. ¿Cómo es que él pensaba en cuanto a la salvación que es por la fe en Cristo? Así que una cosa que vamos a mencionar mucho en esta semana va a ser: Cristo es todo en nosotros, es todo también por causa de nosotros. Así que vamos de una vez a los primeros textos que nos da la lección, que es Filipenses capítulo 3, los primeros versículos. Así que la pregunta aquí es, ¿qué aspectos destaca Pablo en estos textos y qué relación tienen entre sí? ¿Y de qué forma Pablo va a describir ahora a los creyentes? Bien, en la primera parte, continuando, de hecho, como mencionaste antes, no Ujú, existía división de los capítulos, era como una carta bien seguida. Y Pablo dice finalmente, ¿no? O por lo demás. ujú, Sin embargo, da a entender de que va a comenzar a introducir un nuevo tema, ¿sí? Da a entender eso. Dice la Biblia, finalmente, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Es la nota tónica de su mensaje del apóstol Pablo en toda su carta de Filipenses, ujú. es el de regocijarse o gozarse, como dice algunas versiones. A la verdad,
el escribiros las mismas cosas a mí no me es gravoso y para vosotros es seguro. Voy a leerla completa, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, ¿qué encontramos nosotros en estos tres primeros versículos? Sin duda, lo que encontramos es una advertencia contra un grupo de creyentes que eran, de hecho, los judaizantes. Ujú, Es una advertencia. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, gozaos, o en otras palabras, que su alegría, su gozo, su regocijo esté continuo, porque esa es la idea que presenta el texto bíblico, gozaos. Ahora, ese gozo es claro, simplemente puede cumplirse en el Señor. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ujú, Ahora, la otra cosa que me llama la atención dice que a la verdad el escribiros las mismas cosas a mí no me es gravoso. ¿Cuáles eran esas mismas cosas que el apóstol Pablo menciona? De hecho, no nos especifica de qué cosas son esas mismas cosas. ujú. Lo que podemos entender es que él está enfatizando las mismas verdades que él ya había enseñado a la iglesia. Sí. Ah, Y posiblemente, disculpa Ronald, sea lo que él ya había enseñado estando allá en Filipos, en Hechos 16. exactamente, porque la progresión de los creyentes siempre tiene que ser maduro, Ujú, tiene que crecer de manera continua y no siempre tiene que ser como niños, siempre dependiente de leche espiritual, ¿no? Tienen que comenzar a comer algo sólido. Y él está diciendo las mismas cosas. ujú, Es muy probable que esté refiriéndose a eso, porque estas mismas cosas sería para los filipenses, sería también para su seguridad, para salvaguardarlos de esos ataques que luego va a mencionar. Y porque él dice cuidaos o ujú, guardaos, es la palabra. Guardaos, guardaos, guardaos. Repite tres veces. Primero dice guardaos de los perros. Ahora, es interesante porque él dice de los perros. Ah, nosotros llegamos de que lo más probable es que estos perros que él llama eran sin duda los judíos, porque en Hechos 15:1 justamente el asunto principal que se discutió en el concilio de Jerusalén era justamente sobre los judaizantes, ¿no? ujú. Algunos cristianos que habían aceptado a Jesús, ellos aún querían que los gentiles también practicasen la circuncisión. Entonces fue un asunto a tratar en el concilio. Sin embargo, estos mismos también no querían admitir a los gentiles que ellos podrían ser salvos sin circuncidarse. Para ellos la circuncisión era algo muy importante que debían guardar, así guardar la ley en Hechos 15:5. Y es algo interesante porque este tipo de doctrina de los judaizantes se fundamentaba en el concepto de que ellos eran un pueblo escogido, o podemos decir que eran un pueblo que era elegido. Y eso para la iglesia en aquel tiempo pues era algo que dejaba perplejo a los filipenses, porque imagínate decir, bueno, si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios, pues tienes que circuncidarte. Sin embargo, el apóstol dice que deben guardarse ellos de ese tipo de enseñanzas o de ese tipo de vientos de doctrina. Y también él, haciendo referencia a ellos mismos, él menciona de que malos obreros los considera así, guardaos de los malos obreros. En otro lugar, en 2 Corintios 11:13, perdón, él menciona como obreros fraudulentos, ¿sí? Entonces, habían este tipo de personas que al enseñar ese tipo de enseñanzas, pues estaban causando confusión dentro de la iglesia. Por eso es que su énfasis de él es de que ellos deberían guardarse de todos ellos, porque al final él termina diciendo, por más que ellos sean la concisión, si no me equivoco la palabra que aplica, nosotros somos la verdadera circuncisión. En mi versión dice mutiladores. Ajá, guardados de los mutiladores. Sí. Ujú. ¿Sabes? Es a veces un poco sarcástico aquí el apóstol Pablo, porque para él, la Biblia de hecho menciona, él mismo escribe en sus cartas
que la circuncisión nada es, Ujú. porque la circuncisión lo que más importa es la del corazón. Sí. Entonces él prácticamente está diciendo, ellos que enseñan ese tipo de circuncisión, pues está llamándolo como mutiladores. Ujú. Sí, es nada, no tiene sentido para los creyentes del Nuevo Testamento continuar con estas prácticas. Entonces él muestra esa actitud. Por eso él menciona porque nosotros somos la circuncisión. Dice, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque eso era la actitud de los judaizantes. Ujú. Confiaban más en la señal exterior y no en lo interior. Ujú. Pablo es claro en enseñanza de lo que más importa es la del corazón, la circuncisión del corazón, no lo que es exterior, no porque yo venga del linaje real, no porque yo sea eh, de la descendencia de Abraham o de la tribu de Judá o venga del linaje de David. Ujú. Eso para él no importaba, sino que todos ahora en Cristo somos aceptos. No hay libre, judío, griego, no existe más. Todos somos uno en Cristo. Así que el apóstol Pablo pues enfatiza eso a los que ahora ellos eran la verdadera circuncisión y los que servían también a Dios en espíritu. Bien, no sé si Joel también quería mencionar algo. Sí, muy, muy interesante la forma en cómo Pablo muestra todo eso. Y yo creo que es muy acertado lo que dijiste, Ronald, hablando acerca de que tanto esos que Pablo llama perros o obreros malos y los mutiladores, Pablo está refiriéndose al mismo grupo de personas que tenían esas características. Y eso es interesante de notar. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es que Pablo va a mencionar en el versículo 3 qué es lo que realmente es la verdadera circuncisión o esa circuncisión del corazón. Si nosotros hacemos ese contraste que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, o sea, eso es lo que es correcto, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, si aquí hacemos el contraste es, la verdadera circuncisión es no tener confianza en la carne. Y eso me recordó a Abraham, cuando intentó ayudar a Dios para cumplir la promesa. ¿Se recuerdan? Con Ismael. Al final nació Ismael. Entonces, eh, lo que Abraham después de eso aprendió con el nacimiento de Isaac es que nosotros no podemos cumplir las promesas de Dios con nuestras propias fuerzas. Él entendió que no son por mis fuerzas, no es por mi capacidad, no es por mi disciplina, sino es el poder de Dios, que es poderoso para cumplir lo que promete. Y eso es lo que aprendió Abraham. Y ahora aquí Pablo nos dice que los que son de la verdadera circuncisión, o sea, los que realmente se glorían en Cristo Jesús, son los que no confían en la carne. Y el versículo 1 dice que yo me gozo, gócense, como dice, el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos de acuerdo a la carne, no vivimos en confianza de la carne, sino porque nuestra confianza está en Cristo. Y de eso se trata la lección. Así que vamos y pasamos al versículo, a los próximos versículos, donde vamos a ver algo interesante, porque Pablo va a mencionar algo sorprendente. Él va a mencionar, lo, lo voy a mencionar así, lo sorprendente e irreprensible que era su vida pasada. Y Pablo va a colocar en contraste, si los judaizantes pedían todo eso, Pablo va a decir, yo también lo hacía. Entonces, la pregunta es aquí, ¿qué aspectos de su vida pasada menciona Pablo que era motivo de orgullo para él? ¿Y cómo nosotros podemos tener una visión práctica de nuestra vida en ese sentido? Sabes, si nosotros hablamos del apóstol Pablo, que tenía una vida intachable de Ujú. acuerdo a la visión judaica, él debería llegar primero al cielo, Sí. porque en lo que vamos a leer realmente expresa esa idea. Vamos a leer el versículo 4, dice, porque recuerda el versículo 3 termina diciendo de que no tenemos confianza en la En la carne. carne. Y él comienza diciendo, el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ujú. Y él comienza a decir, dice, que fue circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, Ujú. en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice, bueno, yo creo que los versículos por en cuanto son hasta ahí. Sin embargo,
En el libro de Hechos también 22:3, él menciona algo similar. Él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Y Hechos 26 también da algunas características. Dice que desde su juventud, dice, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él dice, yo fue el fariseo, el ejemplo de todo el fariseísmo. O sea, él dice, no hay nadie como yo. Vengo del linaje, tiene sangre de hebreos. O sea, él dice, si hubiera esa oportunidad de gloriarse en la carne, ¿cuánto más yo? Porque yo soy esto, aquello. Sí. Pero sin embargo, nosotros vemos de que para el apóstol Pablo esto no era motivo de orgullo, porque para él comienza a decir después de que al final lo dejó todo como perdido. Lo tengo por basura, todo lo que había hecho para ganar a Cristo. O sea, eso era el sentir de Pablo. Y vemos al expresar esto de que realmente los 3 versículos anteriores sin duda eran los verdaderos judaizantes. Por eso él empieza a mostrar de que él tenía más de qué gloriarse con la carne. Porque la enseñanza de los judíos era justamente eso, de que debías venir del linaje, de que era importante la circuncisión, de que para que seas parte del pueblo del Señor y recibir las promesas del Señor. Pero él dice, nada, ellos no son nada, nosotros somos la verdadera circuncisión. Y si alguien es el que mereces de qué gloriarse soy yo. Ujú. Pero por más que todas estas cosas eran algo bueno, él los considera como pérdida por amor a Cristo. O sea, esa es la actitud. Y sabes, a veces yo me pregunto, ¿qué cosas tú tienes en tu vida como cristiano o como adventista del séptimo día que son motivo de orgullo? Si yo hablo de mi persona, antes de poder entender un poco más las escrituras, de leer los libros de Espíritu y Profecía, yo siempre tenía la idea, porque yo apenas había escuchado sermones así, tenía la idea. Yo sabía que era la iglesia verdadera. Yo sabía que era una iglesia profética. No era una iglesia que venía de la nada. Entonces yo decía, pues, estoy en la iglesia verdadera. Y a veces yo me sentía como orgulloso diciendo, pobre los demás. ¿Será que todos están perdidos? Gracias a Dios, yo soy de la iglesia verdadera. Yo tenía ese sentimiento de ser parte, pero después me di cuenta de que de nada me valía ese sentimiento porque si yo no estaba siguiendo tan cerca el ejemplo de Cristo, si yo no estaba estudiando todos los días las escrituras, de nada me sentía ese orgullo espiritual que tenía de que sea la iglesia verdadera. Y sabes, yo me pregunto, cuánto orgullo tú tienes de jactarte, de acuerdo a la carne, de jactarte de que estás bien, aparentemente casi perfecto delante del Señor? Porque déjame decir, ¿por qué menciono esto? Porque esa es una de las características de la iglesia de la Odisea. Es rico, no tiene necesidad alguna, es orgulloso, porque es rico, no ve su propia Ujú. necesidad. Y sabes, el apóstol Pablo dice, yo tenía mucho que gloriarme. Estoy seguro también como laodicenses nosotros decimos, "Hmm, tenemos libro de Espíritu y Profecía, tenemos la doctrina correcta, el sábado es el día verdadero del Señor, doy los diezmos, ocupo un cargo de, qué sé yo, anciano, diácono, pues tengo mi grupo pequeño, estoy bien con el Señor, pero sabes, nada de eso es algo meritorio para nuestra salvación. Lo que más meritorio, o sea, el ser humano de hecho es salvo por la fe. Lo resto va a aparecer como frutos de esa relación que tú tienes con el Señor. Así que no des mucha confianza en la carne, no des confianza, confía en las promesas del Señor, confía de que Dios puede hacer de ti una luz en este mundo, alguien poderoso como lo hizo con Pablo. Sí, es muy importante saber y entender eso, porque Pablo, él se presentó como que teniendo esas ventajas que los judaizantes exigían. Y él dijo, es por eso que él dice en el versículo 4 aunque yo también tengo. O sea, él decía, yo tengo confianza en Dios, pero también tengo eso que ellos requieren. Y a pesar de todo eso, él entendió de que eso no le daba un favor extra delante de Dios. Él entendió muy bien que eso no lo colocaba en una posición diferente delante de sus hermanos. Al contrario, él entendió que hasta, y yo sé que muchas veces esas supuestas ventajas le dificultó a Pablo ver su necesidad de Cristo, porque esta es una realidad.
El problema, y lo vamos a llamar así, del legalismo, o sea, una religión basada en normas o una religión basada en un checklist, que yo tengo mi lista y yo voy marcando las cosas que yo voy haciendo, voy teniendo. Una religión basada en eso, lo único que va a traer es autosuficiencia, va a crear orgullo espiritual, que era el problema de los filipenses, y por eso es que Pablo desarrolla su carta de esa manera, y me hace sentir capaz de que yo merezco el favor de Dios. Yo recuerdo que Pablo escribiendo de Abraham dice que si la justificación fuera por las obras, Abraham también tendría de qué gloriarse. Ujú. Pero él deja claro en Romanos capítulo 4 que no es por las obras, no es por lo tanto que yo hago o por lo tanto que yo deje de hacer. La salvación es únicamente por Cristo. Y es por eso que él va a presentar más adelante, Cristo lo es todo. Y ahí es donde tú mencionaste el mensaje de la Odisea. Porque nosotros decimos, porque yo hice esto, o yo hice lo otro, o yo estoy dando estudios bíblicos, yo estoy devolviendo mi diezmo, pero nosotros no vemos. Y el testigo fiel y verdadero dice, pero tú no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Y esa es nuestra condición. Por eso que el mensaje de la Odisea es lo que el adventismo necesita ahora para salir de ese estado. Pero vamos a continuar leyendo lo que dice el apóstol Pablo. Y ahora, considerando lo que él dijo hasta ahora, o sea, presentando esa vida intachable como israelita, aquello que los judaizantes requerían. Ahora, él va a mencionar y teniendo en cuenta también ese evento de camino a Damasco, ese cambio de mente, porque ahora él va a decir que todas esas cosas son nada. Ahora, ¿de qué manera la ceguera de Pablo en camino a Damasco le ayudó a tener esa visión espiritual? Y ahora va a mencionar también Juan 9, ¿sí? Del ciego de nacimiento, y cómo nosotros podemos aplicar ese principio que se menciona en Juan 9 para nuestra vida. Sabes, este problema fue la que también causó la reforma protestante Ujú, por Martín Lutero. Fue la búsqueda de entender de que realmente como salvos, somos salvos. Y eso ujú, es lo que justamente está desarrollando que aquí el apóstol Pablo. O sea, si la salvación fuera por obras, pues yo tengo o sea, de gloriarme mucho, ¿sí? sí, Yo tengo cuánto más de que gloriarme, porque soy esto y esto y aquello. Y algo interesante es que cuando Pablo, antes de tener ese encuentro en camino a Damasco, pues él era todo lo que hemos mencionado. ujú, La tribu de Benjamín, fariseo de los fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, él cumplía perfectamente. Y sabes, yo me acordé también igual de Martín Lutero, él ujú, también era así. ujú, Hizo todo lo posible. Si él dice, si hubiera un hombre que cumpliera para llegar al cielo, yo era el primero. sí, Era el mismo sentimiento, ¿sabes? Esa misma situación hoy está tan vigente en nuestro tiempo. Es tan difícil de entender entre la salvación de fe y obras. Es tan difícil. Para ellos, la mayoría entiende de que la salvación también es por obras. Sin embargo, no es así. Y este pasado, antes de tener ese encuentro, el apóstol Pablo, él estaba, como mencionaste, estaba cegado espiritualmente. Él comparaba su estilo de vida con los estándares judaicos. Y con los estándares judaicos su vida estaba de acuerdo a la ley judaica. Y claro, como bien mencionamos, si la salvación realmente fuese mérito humano, pues el apóstol Pablo era el primero en llegar también. Sin embargo, después de ese encuentro con Jesús en Damasco, es donde su visión cambia totalmente. Él entiende de que por más celoso que era, por más que pensaba que estaba haciendo la obra del Señor, él estaba persiguiendo a Cristo. Y es ahí donde él comienza a cambiar, sus estándares espirituales comienzan ahora a ser moldeados a los estándares de Cristo y su visión espiritual también ahora es corregida. Ahora comienza él a ver con más claridad sobre la salvación, porque antes se pensaba que siendo como un fariseo de los fariseos podía ganar el cielo. Después de aquel encuentro, su visión cambia completamente del apóstol Pablo. ujú, Y es por eso que la lección nos regala el libro de Juan 9, verso 39, y dice, para juicio he venido yo a este mundo, dice Jesús, para que los que no ven, vean, y los que no ven, sean cegados. Primera de Juan 2, 16, 17 también dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Rescatando del
verso 39 de Juan 9, Dios dice que para juicio ha venido para que los que no ven, vean. ¿Quiénes eran en aquella época los que no veían? Justamente los pobres y los que en aquel tiempo eran los ciegos que también estaban físicamente, que después vieron y glorificaron al Señor, lo reconocieron como el Mesías, mientras que los que sí veían, que eran los fariseos, ellos estaban ciegos espiritualmente, porque no pudieron discernir que el Mesías estaba ahí. Y sus deseos siempre, como menciona Primera de Juan, eran los deseos de la carne. Ellos eran orgullosos, preferían el estatus, aparentar exteriormente y la vanagloria de la vida, que de hecho todo eso provenía de quién, del padre de la mentira. Y a veces no pienso de que nosotros podemos correr el mismo riesgo, pensar que estamos bien, pensar que estamos en la causa del Señor, pensar que somos tan celosos también contra la disidencia, somos tan resguardadores de los oráculos del Señor y sin darnos cuenta que también estamos ciegos como el apóstol Pablo. Nosotros corremos el riesgo, el peligro también de tener una vida de legalismo o fariseísmo. Porque imagínate, yo creo que en su corazón más íntimo del apóstol Pablo, él estaba haciendo lo correcto. Él estaba haciendo lo correcto. Él veía como una amenaza al cristianismo y él por eso que perseguía. Pero Dios fue tan misericordioso que pudo abrirle su ojo para que él pueda verlo, ¿sí? Pero con una intervención directamente. Jesús tuvo que intervenir de manera directa para que él pueda abrir los ojos. Y nosotros sabemos que después de aquel encuentro, su visión de él no era tan normal, no era tan normal. Y a veces digo, ¿será que nosotros también estamos repitiendo la misma experiencia del apóstol Pablo? De ser ciegos y no ver. Yo no sé cómo es tu experiencia en el liderazgo que llevas en la iglesia, pero sabes, pide el colirio celestial y tómalo como para ti el mensaje a la Odisea. Yo creo que es el mensaje que va a solucionar nuestra ceguera espiritual, porque la declaración nos dice, por cuanto eres tibio, estamos ciegos, estamos desnudos y pensamos que no tenemos necesidad alguna. Pero la realidad es que ese mensaje al Laodicea en Apocalipsis 3 nos revela de que cuál es nuestra condición actual, que el Señor nos puede ayudar a ver, a abrir esos ojos de la fe y ahora tener una nueva visión diferente, porque es el remedio para nosotros, no hay otro remedio. Amén. Aquí lo que vemos es una lucha entre el orgullo y la humildad. Me pareció interesante el texto que le dice en Juan 9:39 que la lección menciona. Solo que después de eso yo quiero leer lo que dice el apóstol Juan, escribe el apóstol Juan. Dice, entonces algunos de los fariseos, estoy leyendo el versículo 40 y el 41, que estaban con él ahí al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús responde, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado Permanece. permanece. Y ese es un problema, porque a veces, como tú dijiste, Ronald, y la experiencia que contaste, a veces nosotros nos sentimos tan bien y es por esa causa, y es esa misma actitud que nos condena. Porque si nosotros, teniendo las ventajas aparentes que tengamos, reconociéramos nuestra necesidad, Cristo vendría y curaría nuestra ceguera. Pero nosotros decimos no, estando ciegos decimos no, estamos viendo, nunca nosotros vamos a sentir nuestra necesidad de ser sanados. Y Juan capítulo 9 los primeros versículos dice que Cristo vino y nosotros, siendo ciegos, eh, fuimos colocados en esa situación para que las obras de Dios sean manifestadas en nosotros. Y van a ser manifestadas cuando nosotros reconozcamos que estamos ciegos. Si es que nunca vamos a ver eso, nunca vamos a tener el discernimiento para eso, nunca vamos a ser sanados. Y eso me recordó a Sansón, que él, siendo ciego, tuvo más visión espiritual que antes, así como Pablo. Y eso es interesante. Saben, el orgullo espiritual es un peligro terrible para nosotros como adventistas del séptimo día. Es algo que va a impedir que Dios obre en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros decimos, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Que nosotros necesitamos de Él. Y esa es la promesa. Así que Cristo, lo que enseña en Juan 9:39 es que Cristo vino a abrir los ojos de los humildes, pero endurecer el corazón de los orgullosos. Porque la misericordia de Dios demostrada va a sanar a uno, pero infelizmente también va a endurecer al otro.
Así que ahora continuamos ah, con la lectura de Filipenses capítulo 3 y vamos a ver que Pablo ahora va a llegar a la idea central, a lo que él quiere enseñar a los filipenses en ese tercer capítulo. Y la pregunta es, ¿qué significa estar en Cristo? En base a los textos que menciona la lección, ¿y qué es lo que Pablo presenta como elementos siendo contrastados? Bien, esta expresión Ujú, está en el versículo 9 sí, de Filipenses 3. Pero mira, leamos desde el versículo 8. ujú, Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, o sea, todos sus títulos, sí, todos sus honores, todo lo que él era, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en otras palabras, en Cristo, ujú, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley. Se da cuenta, todo lo que él era de ser fariseo, el cumplidor, el más fiel, circuncidado, todo dice, él considera que era de la ley, su propia justicia, que era según la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta idea de que la justicia de Cristo es la única que trae la salvación, está referida en varias partes de la Biblia. Por ujú, ejemplo, la lección de hecho nos regala algunas descripciones, como por ejemplo Efesios 1:10 dice, de reunir, hablando estos en el contexto del libro de Efesios, de que el plan de la salvación pues se había destinado desde antes de la fundación del mundo. Y en Cristo, dice verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Recordad que el autor principal de la salvación siempre es en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como las que están en la tierra. 1 Corintios 1:30 también dice, mas por él, recuerda, siempre es Cristo, ujú, estáis vosotros en Cristo Jesús. Efesios 1:4, según nos escogió en él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 2 Corintios 5:21 también menciona la misma idea, dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Colosenses 2:9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El autor de nuestra salvación o de nuestra justicia o por la que somos aceptos en el amado siempre es Cristo. Pablo dice que su propia justicia, que era según la ley, era nada. ujú, Lo que tenía importancia es justamente la justicia que es de Dios y que es por la fe. El apóstol Pablo está diciendo que eso era lo que más importa y la única manera de recibir esa justicia y mantenerla es justamente permaneciendo en Él o ser hallado en Él. Esas declaraciones se repiten de manera continua en las escrituras. Y encontramos aquí una clara declaración de que la ley no puede operar justicia. En ujú, otras palabras, la ley no te puede salvar. La ley sabemos que es un simple espejo que muestra nuestros pecados, porque eso fue o la razón por la que fue dada la ley. Su propósito era mostrar el pecado, nunca para salvar. Por eso la Biblia escribe de que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sin embargo, también la justicia de Dios, que la que proviene de Él, trae otras consecuencias, como por ejemplo, el hombre, o la única manera de que el hombre pueda ser justificado es al aplicarle la obra de Cristo. Entonces el hombre se hace o se apropia de lo que Cristo ha hecho. Entonces el hombre es ahora participante de la naturaleza divina. La reconciliación con Dios es el resultado de la operación salvífica de Dios. Así que nosotros podemos encontrar estas descripciones de que la única manera de que nosotros podemos recibir y mantener es como
como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, o en otras palabras, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esa es la idea principal del apóstol Pablo. Mm. Nadie es justificado por la ley, y es más, si realmente el hombre fuera justificado por la ley, él tenía todo el derecho. Sí. Sin embargo, lo que aquí vale es la justicia de Dios recibida por medio de la fe. Esa es la idea que el apóstol Pablo repite y repite vez tras vez. Amén. Un detalle interesante que podemos ver en el versículo 9 es el contraste que él hace de algunos elementos. Por ejemplo, justicia propia lo pone en el mismo lugar de la justicia por la ley. Ujú, Esos dos son juntos, que están en oposición a lo que él dice al final del versículo 9, como la justicia que es por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe. Que también eso está en el mismo lugar donde al inicio del versículo menciona y ser hallado en Él, o sea, en Cristo. Saben, a mí me causó mucho interés esa noción que Pablo utiliza en Cristo, porque en eso está basado toda la teología del apóstol Pablo. Pablo enseña que en Cristo nosotros recibimos todo don perfecto, recibimos toda promesa del cielo. Aún la justificación por la fe está bajo la noción de la noción bíblica de en Cristo. Y eso es maravilloso. El apóstol Pablo tenía en mente que Cristo lo es todo, que nuestra confianza completa debe estar en Cristo, aún para ser justificados por la fe. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque eso es lo que el apóstol Pablo aquí está resaltando, está elevando. Y tengo aquí algunos textos, los voy a mencionar, Colosenses 2:10, que menciona que nosotros somos completos en Él. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, si permanecen en mí, o sea, si estamos en Él, estamos en Cristo, y yo en ustedes, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y después Colosenses 1:27 que menciona que este es el misterio oculto y revelado para nosotros, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Eso es, de eso se trata la vida del cristiano, de eso se trata la experiencia de salvación, el conocer a Cristo, pero para eso nosotros debemos estar también en Cristo. Camino a Cristo en la página 46 dice, la verdadera vida gozosa del alma es tener a Cristo, la esperanza de gloria, formado dentro de sí. Eso es lo que Pablo entendió. Para Pablo, la alegría, la verdadera alegría, no era tener todos esos honores o todas esas cosas externas que hablaban de él como cristiano. Era Cristo. Cristo en su corazón era lo que él dijo. Yo desecho todo y lo tomo la palabra original es estiércol, todo por ganar a Cristo, por tener a Cristo en el corazón. Ese era el gozo de Pablo. Estuvo dispuesto a abandonar todo con tal de conocer aún más a Cristo. Así que ahora avanzamos al último día de la lección que vamos a comentar. Y es interesante que ahora vamos a resaltar este asunto de conocer a Cristo. Ya hablamos acerca de estar en Cristo, ahora de conocer a Cristo. Y vamos a ver algunos versículos, Filipenses capítulo 3 versículos del 10 hasta el 16. Son 6 versículos en donde la pregunta ahora va a ser, ¿cuáles son los principales aspectos que Pablo aborda en ese pasaje? Bien, lo que ya hemos visto hasta ahora, hemos visto que el autor y consumador de nuestra fe siempre es Él, Ujú, siempre es Cristo. Ahora dice, a fin de conocerlo, o sea, la razón de que en Él sea hallado, en Él sea acepto, que reciba la justicia de Dios, dice, eso es, la razón es o a fin de conocerle, ujú. Así de cuenta. a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Es interesante que el primer objetivo del apóstol Pablo es conocerle cada vez más Mm. y más mejor. Ese es el deseo profundo que tiene, porque ese es el propósito que él está estableciendo. O sea, la razón por todo esto es para conocerle mejor. De hecho, yo creo que no se trata de un mero conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial, es un conocimiento experimental lo que el apóstol Pablo está deseando aquí. La primera experiencia en ese conocimiento, él dice que
es el poder de su resurrección. Es algo interesante porque esta primera experiencia, que es el poder de la resurrección, no solo él quiere saber, se puede decir, o anhela, o quiere llegar a tener ese poder, sino él quiere, o su anhelo de él es que también ese mismo poder opere en su propia vida, o que se cumpla ese poder de la resurrección en su propia vida, al ser cada vez más semejante a Cristo. Otra de las características que sería, o la segunda experiencia que vincula también al conocimiento de Cristo, es participar de sus padecimientos, o en sus padecimientos. De hecho, en la Biblia nosotros encontramos de que si alguno quiere vivir piadosamente, se padecerá persecución. Incluso si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese su cruz y sígame. Am, Encontramos así muchos textos, y el que vive la vida de Cristo siempre va a ser digno de oprobio, ¿sabes? Porque todo aquel que tiene un carácter intachable no siempre es bienvenido en este mundo. Lo vemos en la experiencia de Jesús, lo vemos también en la experiencia de los apóstoles. Am, Otro tercer experiencia que se puede alcanzar en el conocimiento de Cristo también es, el apóstol Pablo dice, es llegar a ser semejante a Él en su muerte. O sea, el versículo 10 termina así, ser semejante a Él en su muerte. Eh, el apóstol Pablo mismo decía de que cada día Él moría en 1 Corintios 15:31, o también decía que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vemos que la vida de Pablo fue una vida de abnegación, una vida de sacrificio, era un testimonio, y él estaba dispuesto a morir. Y él dice que quiere llegar semejante a Cristo aún en su muerte, o sea, tener ese deseo de ser tan profundo con su Señor. Ahora el versículo 11 dice así: y si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya ya alcanzado, él dice, aún no lo he alcanzado, ¿no? En otras palabras, Ujú. ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello. Algunas versiones de esta palabra perfecto dice, eh, ni que ya haya alcanzado, si no me equivoco. Ujú. Dice, no que la haya alcanzado, ni que ya sea, ¿cómo dice Joel en tu versión de Mm. Biblia? El verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Ok, también dice perfecto, ¿no? Ujú. Pero algunas versiones no siempre dice perfecto. Am, o creo que sí, creo que me estoy confundiendo. Sin embargo, vemos de que aquí el apóstol Pablo, él está diciendo, ni siquiera yo, por más que tengo el deseo de conocerle más y de experimentar el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos y aún participar de su muerte, él dice, no lo digo esto porque yo ya he alcanzado a la meta, ni que ya sea perfecto. Sin embargo, él dice más, prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aparentemente encontramos aquí una contradicción. Primero dice de que no pretendo haberlo alcanzado ni que yo ya sea perfecto. Pero acá dice, pero nosotros que somos perfectos. La palabra de hecho es teleos. En el contexto nosotros podemos entender de que él aún no ha alcanzado la plenitud o el ideal que Cristo quisiera tener, el carácter de Cristo, aunque él fue el hombre que llegó más semejante a su creador. Sin embargo, yo sé que este texto podría ser incluso más controversial para algunos, porque hay una enseñanza de que dice es imposible aquella declaración de ser perfectos. Ujú. Mas, sin embargo, nosotros encontramos mucha declaración en la Biblia donde se menciona de que, por ejemplo, de Job, que fue un hombre perfecto, de Enoch, que Ujú. caminó con Dios, Noé, varón perfecto, y Mateo 5:48 también encontramos, dice una clara ordenanza, dice, sed pues perfectos.
así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el apóstol Pablo dice, no he alcanzado. Entonces nosotros podemos entender aquí de que él está refiriéndose justamente de que él no ha alcanzado todavía el madurez que el Señor quería. Un madurez espiritual, un madurez de carácter. No puede estar hablando aquí de la perfección absoluta, porque la perfección absoluta solo tiene Dios, nadie lo tiene. Y sin embargo, él dice que aún prosigue al blanco, prosigue a la meta, aún está en la milicia, aún está en la lucha. Así que es una experiencia también que es también para nosotros. Si queremos llegar a conocer mucho más, mejor al Señor, la única manera de conocer es como la tuvo el apóstol Pablo. Por ejemplo, él tenía una unión vital con Cristo. Y eso se puede ver en toda su experiencia. Él mismo dice que sufrir con Cristo, o sea, también tuvo esa experiencia, de acuerdo a Romanos 8:17. Estaba crucificado con Él, estaba muerto con Él, estaba sepultado con Él, también Él creía que iba a ser vivificado con Él. Así que, y al final Él dijo que al final estaré centrado también con Él en su trono, de acuerdo a Colosenses 3:1, al final reinando con Él. Si queremos tener ese sentir, pues yo sé que aún no hemos alcanzado el objetivo, mas sin embargo debemos también mencionar como el apóstol Pablo, prosigo la meta. No hemos alcanzado el ideal que el Señor quiere, no hemos alcanzado quizás el ser glorificados aún, pero prosigamos a la meta, al supremo llamamiento. Es el anhelo del apóstol Pablo y es el anhelo también de cada uno de nosotros como creyentes. Prosigamos a la meta. Dios quiere que seamos luminares en este mundo. Dios quiere que seamos perfectos en este mundo, que tengamos o obtengamos victoria sobre el pecado. Dios nos ha dado todas las promesas para vencerlas, así que prosigamos al blanco, porque aún estamos en este campo de batalla. No hemos alcanzado aún, mas sin embargo, la idea bíblica es que todos lleguemos a ser como Dios quiere que seamos, Mm. hombres perfectos, sin tacha, irreprensible, sin mácula. Amén, amén. Yo creo que una clave también, Ronald, yo creo que fue muy, muy buena la explicación que diste. Dios tiene un propósito para nosotros, tiene un propósito para nosotros como pueblo también. Y también algo que nos va a ayudar a entender esos últimos textos un poco contradictorios podría ser el contexto y el trasfondo de Filipenses, que es el orgullo. Sí, porque cuando Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, podemos entenderlo así, que él, a pesar de que él ya mostró su entrega total, mostró ese recorrido intachable como persona, como israelita, él dice, yo no soy perfecto. Y eso daba de frente con el orgullo espiritual de ellos, de los filipenses, que ellos ni alcanzaban un poco a lo que era Pablo, pero Pablo decía, yo no soy perfecto. Y eso rompe con ese orgullo espiritual de ellos. Él bien podría gloriarse, como decimos de Abraham, pero él no lo hizo. Y después, cuando él dice en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, ahora él hace que coloca de lado todas esas cosas grandes, su impresionante recorrido, su entrega, coloca de lado y se coloca junto con los filipenses que tenían problemas de orgullo, tenían problemas de vanagloria, tenían problemas de desunión, pero Pablo ahora se coloca con ellos. Entonces, para mí, esa idea rompe con ese pensamiento del orgullo. Y Pablo, colocando de lado todo su caminar, él se coloca junto con los filipenses y dice, ahora nosotros, siendo perfectos, como dijiste tú, personas ahora maduras, personas que más esclarecidas, porque ya Pablo había estado con ellos, les dice, sintamos esto mismo. Y ese esto mismo se refiere a ese crecimiento en gracia que él mencionó en los versículos anteriores. Y luego dice, y si otra cosa sentís, mira, y eso es maravilloso, porque Pablo no se cree como que el que tiene toda la verdad, a pesar de que le era inspirado, él no se cree como que el capaz de dictaminar todo a todos. Él dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Él dice, ahora ustedes son creyentes sinceros. Yo no lo soy todo, pero si tú eres sincero, Dios también te lo va a revelar. Y el versículo 16, pero en aquello que hemos llegado siendo sigamos una misma regla. Él dice, si ya conocimos todo esto, sigamos esto mismo. Y al final termina, sintamos una misma cosa. Y eso nos lleva hasta Filipenses capítulo 2 versículo 6 donde dice, tengamos ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo quiere resaltar. Y eso es maravilloso. Y, Entonces, y sí, sabes, Joel, perdón que te interrumpa, pero ah,
la que da testimonio de que son perfectos, de hecho, no es el hombre. Yo creo que el hombre nunca se va a considerar ser perfecto. Exactamente. La que da testimonio es Dios, porque en la Escritura tú encuentras eso. Inclusive hay una cita que Ellen White dice, en cada etapa de nuestra vida podemos ser perfectos, así como la flor, desde que comienza a nacer, Ujú. desde que comienza a crecer hasta la madurez, es perfecta en cada etapa de su vida. Y nosotros podemos ser, porque la orden es, sed pues perfectos, como Como es. vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo creo que no podría ser eso una progresión relativa, Ujú. sino es una orden de Dios. Si Dios dice, es el mandato de Él. En otras palabras, Él te va a capacitar. Si Él dice, pues Él te va a capacitar a eso. Ujú. Así que lo que yo creo que, que nos falta a nosotros para cumplir el ideal de Dios es simplemente aceptar las promesas. Sí. Nunca el hombre que se va a sentirse perfecto, Sí. nunca va a expresar con sus propias palabras, ni siquiera los 144,000. Eso solo dará testimonio Dios. Así que siempre debe ser ese nuestro pensamiento, porque si no nos va a llevar a un orgullo espiritual y al final a nuestra perdición. Exactamente, Ronald. Y Pablo, él es bien equilibrado y él menciona, o sea, nosotros podemos ver a Pablo un hombre, el hombre, ¿no? Capaz de seguir las pisadas de Cristo de tan cerca. Y él al final dice, yo no soy perfecto. Entonces, eso nos muestra el corazón de Pablo, el corazón que nosotros debemos tener. Nunca nosotros en la vida vamos a decir, ah, ya lo logré, soy santo, soy perfecto, nunca. Y al igual que los personajes bíblicos, si llega la palabra es por parte de Dios. ¿Y cuáles son los consejos, las pautas que nos da Pablo? Es estar en Cristo y conocerlo. Eso es lo que Pablo nos muestra como que la base, el centro de nuestra experiencia cristiana. Así que simplemente quiero terminar leyendo a modo de comentario del a fin de conocerle, porque también es una matutina. Voy a leer el deseo de todas las gentes en la página 63. Y esto es muy importante para nosotros. Dice, sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Crecimiento. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Ese es nuestro deber. Eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros, pero debemos contemplarlo, conocerlo cada día más. Así que ese es nuestro deseo para cada uno de ustedes y nosotros esperando que hayan sido bendecidos con el estudio de su palabra, del Señor. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. IAG, juntos avanzaremos.